Obviamente que el tema paritario, particularmente docente, también está en el ojo de la tormenta. Y bueno, sabemos de las actividades y de las responsabilidades gremiales, sindicales que impiden que algunos dirigentes lleguen hasta el estudio para dialogar con nosotros. Por eso agradecemos mucho esta comunicación telefónica que desde la capital federal vamos a tener con el profesor Sergio Romero, con quien hacía rato yo tenía ganas de charlar, secretario general de UDA, de la Unión Docentes Argentinos, que está, bueno, negociando al mando de toda esta negociación que el sector docente está intentando llevar por estas horas. Sergio, buenas noches, bienvenido, gracias por este contacto telefónico, ¿cómo estás? Buenas noches, Gustavo. Es un gusto poder comunicarme con ustedes. Vos sabés que recibía yo un comunicado oficial de UDA, de la Unión Docentes Argentinos, que me voy a permitir leer precisamente el tercer párrafo, a donde dice que la suma ofrecida por el gobierno resulta absolutamente insuficiente y alcanzaría únicamente a escasa cantidad de jurisdicciones que se encuentran por debajo de ese valor, son 325.000 pesos. Es decir que nos ofrecen, dice el comunicado, menos de lo que la mayoría de las jurisdicciones ya superaron, lo que vuelve absurda la propuesta. Sinceramente, si uno se ciñe a ese párrafo del comunicado, se da cuenta que la situación está aparentemente bastante lejos de encontrarle una salida, ¿no? Sí, primero contarte y explicarle a la audiencia, y en particular a los docentes, en qué marco se negocia la paritaria nacional, ¿no? Nosotros tenemos en representación del Estado al secretario de Educación, Carlos Torrender. Ahí me quiero detener unos segundos, porque esto ya da muestras de qué piensa sobre el sistema educativo argentino del gobierno, porque lo baja de estatus de ministerio a secretaría, al Ministerio de Educación. Entonces, bueno, Carlos Torrender era un profesor de la Universidad Católica de la UCA, en representación del gobierno. José Tomás, un mendocino que fue ministro y hoy es secretario del Consejo Federal. Y bueno, y la Secretaría de Trabajo, que ayer no estuvo Omar Yacine, por lo que es de público conocimiento que el presidente de la Nación decidió apartarlo de su cargo. Por lo tanto, estuvo la que le seguía en el rango menor, representando a la Secretaría de Trabajo. Y después los ministros, el martes pasado estuvo, el martes 12, estuvo Silioni representando al gobierno de la provincia de Buenos Aires, y estuvieron los ministros del resto por Zoom, entre los que estaba el ministro de la provincia de Santa Fe, José Goiti. Es decir, quiero explicar el marco en el que se desenvuelve la paritaria y por qué no llegamos a un acuerdo. Porque Carlos Torrender, el secretario de Educación, es una persona que no tiene el respaldo en la mesa para poder negociar números. O sea, es un perfecto entretenedor de la mesa, lo hace perfectamente, pero no tiene ese respaldo dinerario para poder resolver los problemas que se plantean en la Ni tampoco negociación. tiene poder de decisión. Exactamente, ni tampoco poder de decisión. Lo mismo pasa con el secretario del Consejo Federal, que también es muy hábil para entretener. Entonces son reuniones de 2 o 3 horas, y cuando llegamos al tema central, que es el salario de los trabajadores de la educación, nos encontramos con estas cosas que pasan. Hoy el salario mínimo en la República Argentina está en 250.000 pesos, o sea, debajo de la línea de pobreza,
lejos de la canasta básica total de alimentos. Nosotros le pedimos en reuniones anteriores al gobierno nacional un salario mínimo inicial de 450.000 pesos con el Fondo Nacional de Incentivo Docente incluido. Bueno, y acá, Gustavo, me quiero detener un poco porque ya decididamente el gobierno nacional ha declarado públicamente que no va a pagar más el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Es más, cuando hubo reunión de gobernadores, salió en conferencia de prensa el ministro del Interior y dijo muy explícitamente, acompañado por el gobernador de Entre Ríos y el gobernador de Tucumán, muy explícitamente que 2024 no se pagaba más el FONIC. La verdad que está en un error y en un desconocimiento tremendo el gobierno nacional, primero porque el presupuesto anterior que fue presupuestado tiene contenido el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Como hay prórroga de ese presupuesto, por lo tanto, el FONIC, entre otras cosas, debería estar siendo pagado. Asimismo, hay una deuda de 5 meses que se debe del 2023 y el gobierno nacional tampoco está haciendo las transferencias. Ahora, Sergio, en ese marco, ¿hay improvisación, hay impericia, hay desconocimiento o hay mala fe? Mirá, el sistema educativo es un reflejo del país que queremos. Vos cuando reducís partidas, estando obligado por ley, por ejemplo la Ley Nacional de Educación en su artículo 9, dice muy claramente que el Estado debe garantizar el financiamiento del sistema educativo. Por lo tanto no están cumpliendo con la ley, hay incumplimiento de la ley. Lo mismo se explaya de la misma manera la ley 26075 de financiamiento educativo, donde explícitamente habla de inversión de un 6% con respecto al PBI en la Argentina. Nada de esto se está cumpliendo y lo que se está haciendo, por eso hace hincapié en el FONIC, reduciendo salario, esto yo no lo vi nunca. Según la provincia de que se trata, se reduce entre un 10 y un 20% el salario por no pagar el FONIC. Esto es un hecho grave, no solamente que se negocia mal, sino que se está reduciendo el salario de los trabajadores, una cosa nunca vista. Y te voy a poner un ejemplo bien claro. Ofrecieron 325.000 pesos, lejos de los 450 que nosotros estábamos peticionando. Eso significa un 30%. Y fíjate, yo no sé llamarla mala fe o desconocimiento, en el mes de diciembre hubo una inflación del 25,6. Claro. En el mes de enero hubo una inflación del 20,6%. En febrero, que se acaba de anunciar el día de ayer, el 13,2%. Si estamos redondeando un 60%. Y el gobierno propone un 30%. Entonces esto da la idea de que no hay la certeza de que quieran acordar un salario con los trabajadores de la educación. Y esto nos preocupa porque del 1.200.000 docentes que hay, por no tener el FONIC, van a haber una reducción en su salario, más allá de los acuerdos provinciales que se hagan en las paritarias provinciales, y nos preocupa el futuro inmediato, la negociación. El gobierno está nuevamente sembrando el terreno como para que nosotros retomemos un plan de lucha, y esto, nosotros queremos estar en las aulas, pero también queremos tener salarios que respondan a la realidad económica del país, ¿no? Sergio, como siempre agradeciéndote este contacto, en este caso telefónico, con nuestro programa. Cuando la agenda te lo permita, obviamente quisiéramos tenerte aquí en el estudio, pero más allá de esa posibilidad en el futuro inmediato, ¿qué mensaje, qué palabra le podés llevar como secretario general
de la Unión Docentes Argentinos, integrando obviamente la CGT de la República Argentina. ¿Qué palabra le podés llevar al docente de la provincia de Santa Fe? Mirá, Santa Fe también está en un problema bastante serio. Hay una negociación bastante difícil. En diciembre tendría que haber pagado el 34,6% el gobierno provincial, de los cuales pagó un 14% en febrero, un 22,6% en marzo, y para la negociación 2024 ofrecieron un 7% para cobrar en abril. O sea, también Santa Fe está con serias dificultades en la negociación. Ojalá se pueda superar esta instancia, porque nosotros queremos recomponer el salario, más en una provincia que es cara. Santa Fe es cara en los servicios, es cara en la alimentación. Estamos haciendo un esfuerzo de acordar con el Estado empleador, pero esto se resuelve con propuestas serias y razonables. Y quiero aprovechar, Gustavo, para terminar, dejar una solidaridad y un profundo pesar para las familias que han estado sufriendo bajas en el grupo familiar, producto del ataque de narcotraficantes en nuestra provincia. Y en este sentido, más allá de las diferencias que podamos tener en términos políticos, pero en términos institucionales, darle todo el apoyo al gobernador Puyaro para que a la brevedad se pueda solucionar este problema y podamos los santafesinos vivir en paz y transitar nuestra linda provincia con regularidad y con normalidad, ¿no? Yo decía recién en la apertura que hay docentes en la ciudad de Rosario que han decidido, cuando van a la escuela, cuando vuelven a la casa, llevar el guardapolvo escondido en la mochila o en el portafolio para que no los identifiquen en la vía pública como docentes. Eso no se ha visto nunca. No se ha visto nunca. Mirá, yo el primer día que tuvimos que hacer medidas de fuerza en Rosario, yo me comuniqué con el ministro José Goiti y le pedí que el Ministerio de Educación suspendiera las clases, porque era un momento difícil para la ciudadanía, difícil para transitar, difícil para estar en nuestros hogares. Y bueno, no hubo respuestas. Entonces el sindicalismo, como siempre, hizo medidas de fuerza para que no vayan los compañeros y las compañeras a trabajar ese día por el riesgo que se corría. Y ahora están yendo a trabajar con estas cosas que vos explicás. Entonces necesitamos la reacción del gobierno provincial, del gobierno nacional, y pacificar y ordenar la provincia de Santa Fe, que es una de las provincias más importantes del país, ¿no? Sergio Romero, muchísimas gracias por este contacto, esta comunicación telefónica. Próximamente, de una u otra manera, estaremos en comunicación nuevamente. Gracias por este concepto, por esta explicación que nos dejás acerca de la marcha de la negociación paritaria. Y bueno, esperemos que todo pueda volver a cierta normalidad lo antes posible. Muchísimas gracias por este contacto de esta noche. No, gracias a vos, Gustavo, y siempre a disposición, muy amable. La palabra del profesor Sergio Romero, secretario general de UDA, de la Unión Docentes Argentinos, en comunicación telefónica con nosotros directamente desde la capital federal.